Señoras y señores, les damos las buenas tardes y la bienvenida a todos ustedes en lo que significa este tercer seminario taller hacia el mejor aprovechamiento de las hidrovías en el Mercosur. Les queremos indicar que hay autoridades de la República Oriental del Uruguay e invitados y participantes a este evento que aún no han arribado, lo estarán haciendo en el correr de los próximos minutos. No obstante ello, damos comienzo a esta actividad y le solicitamos la palabra al director nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jorge Camaño. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Me siento un poco solo acá adelante. Me preocupa esto, me suena a trampa, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar comentar con ustedes algunas reflexiones introductorias al trabajo de las mesas temáticas que se va a desarrollar a continuación. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores, al Congreso de Intendentes y a CAF y Fonplata, que han apoyado la realización de este evento, que sigue en buen momento, ¿verdad? Porque hay circunstancias regionales que nos hacen ser optimistas en cuanto a una mejora en la relación institucional en lo que hace a la gestión de las hidrovías, ¿verdad? En el caso en particular de la hidrovía Paraguay-Paraná, como yo digo, hay dos hidrovías, ¿verdad? Dos realidades. Una hidrovía institucional que ha andado pésimamente en los últimos años y una hidrovía comercial que ha andado bastante bien. Si uno mira las cifras de carga, la cantidad de embarcaciones trabajando, el trabajo de los astilleros, una serie de cosas que demuestran que, por una serie de razones vinculadas a la economía nacional, a la economía mundial, la hidrovía real funcionó o sigue funcionando a pesar de las dificultades que en algunos casos le ha ido poniendo la hidrovía institucional. Si a partir de ahora conseguimos que ambas hidrovías vayan en el mismo sentido, las perspectivas creo que son muy buenas. Yo tengo una presentación de 38 transparencias, de las cuales voy a usar una sola. Esa es la buena noticia del día de hoy. Porque la presentación es lo que hace. Para este auditorio en particular no agrega nada nuevo, ¿verdad? Porque yo lo que tengo es lo que vamos por ahí, como digo yo, es el stand-up que hago por distintos lados contando lo que es la hidrovía del río Uruguay, los proyectos que tenemos de dragado, los proyectos que tenemos de dragado en curso, el crecimiento de las infraestructuras, el agregado de las zonas de alijo y transferencia de cargas. Por otro lado, vamos contando también qué es la hidrovía Uruguay-Brasil, los proyectos de puerto que tenemos del lado uruguayo, los proyectos de dragado que hay del lado brasileño, todas cosas que en general este auditorio conoce bastante bien y que van a ser objeto, entre otras cosas, de algunos de los trabajos de las mesas temáticas. De todas maneras, si alguno de los compañeros que nos están acompañando, y que les agradezco a todos realmente que estén aquí, está interesado, la presentación está acá, la copiamos para todos aquellos que les pueda servir para algo. Hay algunas consideraciones incluso sobre el proyecto de Puerto de Aguas Profundas en esa presentación al final, porque entendemos que el Puerto de Aguas Profundas es el eslabón final, digamos, de una cadena de hidrovías. Este es un proyecto que no está abandonado, por cierto, que seguimos haciendo estudios básicos a efectos de tener un mejor proyecto de ingeniería y un mejor conocimiento, digamos así, de lo que es el costo final, tanto en infraestructura como medioambiental de ese proyecto en particular. O sea que hay un montón de cosas, pero que me parecía que entre otras cosas podríamos hacer mucho de lo que vamos a hablar hoy en este momento, y todavía podemos hacerlo porque pueden empezar a llegar algunas de las personas que están invitadas. Me parecía que era mejor ser un poco provocador y hacer algunas reflexiones desde el punto de vista de la economía del transporte. Yo ya tengo muchos años de ingeniero, de trabajar en estos temas, y me formé
como evaluador de proyectos de transporte, con los viejos criterios, los viejos conceptos, de analizar un proyecto desde el punto de vista de la evaluación económica, o sea, cuánto un proyecto libera o consume recursos para la sociedad en su conjunto, y desde el punto de vista de la rentabilidad financiera, y hacer aquellos proyectos que, por cierto, solo aquellos proyectos que tienen rentabilidad económica, social, como se quiere llamar, en el caso que tenga rentabilidad financiera, tratar de volcarlos al sector privado, por la vía de las concesiones o por la vía de algunos otros mecanismos que se han implementado. Y en el caso que tenga rentabilidad económica y no rentabilidad financiera, bueno, ahí, como igual es conveniente para la sociedad en su conjunto, se abre todo el abanico de posibles subsidios, pero dentro de la racionalidad, siempre dentro de la racionalidad económica. Entonces, desde ese punto de vista me puse a pensar en el tema de las hidrovías, ¿verdad? Porque hay una serie de mitos que se suelen decir acá en Uruguay. Últimamente somos todos directores técnicos de fútbol, pero además todos especialistas en transporte, todo el mundo opina sobre infraestructura, sobre transporte, sin tener una cifra, sin tener un número. Entonces, me parecía que era importante en este puntapié inicial al trabajo técnico decir no verdad revelada ni cosas que estén escritas en el bronce, sino lo que yo pienso de estos temas y dejarlo un poco planteado al auditorio para que luego o me contradigan en las mesas temáticas. Y entonces una cosa principal es de que estamos hablando cuando hablamos de hidrovía, ¿verdad? ¿Qué es una hidrovía? Una hidrovía no es un río, o sea, no es un río navegable, es mucho más que un río navegable. Es un río más infraestructura, más servicios. Estamos hablando de canales, señalización, balizamiento, terminales portuarias, zonas de acceso transferencia, zonas de pelecruce, control de tráfico, esclusas en algunos casos. Todo eso sumado arma una hidrovía, sino lo que es un río navegable y punto. En el caso de la hidrovía del río Uruguay, tenemos casi todo esto. Creo que es uno de los casos, una feliz idea de desarrollar efectivamente la hidrovía del río Uruguay, porque casi todos estos puntos están cubiertos y casi en todos los puntos tenemos que seguir desarrollando cosas. En el caso de la hidrovía Uruguay-Brasil, con la cual estoy involucrado desde hace 10 años a esta altura, la quiero, me he batido por ella. Bueno, hoy por hoy ninguno de estos temas están contemplados en la hidrovía Uruguay-Brasil, lamentablemente. Es hoy por hoy un proyecto, es una laguna navegable y punto. Todas estas cosas tenemos que desarrollarlas. Y en eso estamos tratando de hacerlo, tratando de que se hagan los dragados necesarios, tratando de que entonces a partir del influjo de los dragados y de la posibilidad de tener una profundidad comercial válida, que entonces los emprendimientos uruguayos de riego, porque son todos los proyectos que están presentados son proyectos privados de riego, entonces sí asuman el riesgo de construir. Y las cargas, estimamos que somos bastante optimistas, los estudios de demanda nos indican que las cargas están. Pero hay determinadas circunstancias que hacen que esta cadena no haya todavía, la cadena de las realizaciones no haya empezado. Entonces, la hidrovía Río Uruguay sí, es efectivamente una hidrovía. La hidrovía Uruguay-Brasil, Laguna Merín, Laguna de los Patos, no lo es todavía ni cerca. Esperemos que algún día lo sea. En términos de economía de transporte, una pregunta que me hago, digamos, que nos hacemos. ¿Es más conveniente el transporte fluvial marítimo? Porque hay todo, ¿verdad? Hay todo un mito, no un mito, es cierto que es así. El transporte marítimo de ultramar es más barato que el fluvial marítimo es más barato que el ferroviario es más barato que el carretero. Pero todo eso es cierto dentro de determinados parámetros. O sea, para determinados flujos de carga, para determinados umbrales de carga y para determinadas distancias. Si no, no es cierto. Entonces, cuando en Uruguay nos solemos quejar de que no tenemos ferrocarril, y te dicen, tuve no sé cuántos kilómetros atrás de un camión con madera, no hay ferrocarril. Bueno, pero probablemente el ferrocarril no sirva para eso. Porque la madera, por definición, es una carga difusa. Está por todo el país y hay que ir cortarla en miles de lugares, en cantidades relativamente chicas, y luego transportarlas, en el caso que fuera por ferrocarril, a un centro de acopio, para luego pasarla al ferrocarril, para hacer de repente 200 kilómetros, para volverla a sacar del ferrocarril. Todo eso suma
una cifra que hace que sea probablemente más barato, mucho más barato, incluso desde el punto de vista económico, ponerla en el camión y ir de de la planta. Entonces, no es un tema voluntarista, no hay un ferrocarril, somos unos burros, no somos unos burros, probablemente no estén dadas las condiciones, no están las cargas con las cantidades y la concentración necesarias para que sea eficiente el transportarlas por ferrocarril. Bueno, lo mismo puede pasar con el caso del transporte fluvial marítimo. Es efectivamente más conveniente en determinadas distancias y en determinadas cantidades. Nosotros decimos por acá, hay que analizar económica y financieramente las alternativas, los dragados, ver si existe un flujo de cargas que justifique. Esta es una discusión que hemos tenido en el Ministerio. Si se gastan 10 millones de dólares en dragar un tramo de río, un tramo de hidrovía, pero luego por ese tramo de río pasan 20 barcos por año con carga. Cada barco de esos me costó $500.000, por lo menos en el dragado de apertura, ¿verdad? Luego el dragado de mantenimiento más bajo, esas cosas así para modificarse, pero pensando solo en el dragado de apertura, me costó cada barco $500.000. Si ese barco transportaba 50.000 toneladas, es difícil que transporte 50.000 toneladas, pero poner que transportara 50.000 toneladas son 10 toneladas adicionales $10 adicionales por tonelada. Entonces el famoso transporte más barato por ir por agua no necesariamente es así. Hay que tener flujos más importantes para poder distribuir los costos del dragado entre cantidades de carga suficiente. Entonces por eso que digo, depende. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, el transporte fluvio marítimo solo no existe. No existe porque la carga ni nace dentro del barco ni se consume en el barco. Entonces, ahí implica tramos terrestres de carga y descarga, copio, manipuleo. Un caso típico de esto, que nos hemos batido para volver a poner el puerto de La Paloma en funcionamiento, a través y el transporte de cabotaje nacional. Por suerte, hemos conseguido que se diera. Hay un barco de bandera nacional que levanta madera en La Paloma y la lleva varias veces por mes, o sea, con un ciclo de menos de una semana, desde La Paloma hasta la planta de UPM o hasta el puerto de Fray Bentos. Pero, claro, es mucho más barato. No es mucho más barato, está ahí. Porque ¿qué pasa? La madera hay que sacarla, hay que ir y cortarla en el predio, cargarla en un camión, llevarla al puerto de La Paloma, acopiarla en el puerto de La Paloma, luego llevarla al muelle, cargarla en el barco. Ahí sí, el barco va hasta Fray Bentos, descarga y luego va por camión hasta la planta UPM. La suma de todos esos tramos, medios, manipulaciones, intervenciones, se compara con cargar la madera recién cortada en el predio y ir derecho hasta la planta. Entonces, no es la panacea. Tenemos que tener, insisto, distancias y cargas. O sea, un destornillador es muy útil, pero no sirve para clavar un clavo. O sea, cada herramienta tiene que ser usada para lo que fue diseñado. Y bueno, dragado. ¿Por qué puse dragado con peaje? Única manera que el flete refleje el costo real del transporte. Si no, se da una subvención del resto de la sociedad en su conjunto al productor exportador. Esto me parece que es importante. Solemos tener demandas de que se drague. La sociedad demanda que se drague, pero después si ese dragado no es cobrado, digamos, al transporte, en definitiva es una subvención del resto de la sociedad al productor exportador que se beneficia de un flete más bajo. No necesariamente eso es justo. Creo que el transporte debe reflejar sus costos reales. Entonces, de esa manera, y la manera de hacerlo es a través de poner peajes en los dragados. Y ese peaje tiene que cubrir todo el dragado. No necesariamente, porque justamente lo bueno que tiene el transporte por agua, el transporte fluvio marítimo, es que genera una serie de externalidades positivas por el lado de disminución del mantenimiento de las carreteras, disminución de los accidentes, disminución de las emisiones, cosas de las cuales se beneficia la sociedad en su conjunto, que nos llevan a que lo racional es que una parte del costo sea cubierto por los peajes y una parte del costo pueda ser subvencionado por la sociedad porque lo recibe a través de las externalidades positivas del transporte por agua.
Y simplemente termino con un principio de racionalidad, ¿verdad? Porque es una cosa que solemos discutir cuando se nos piden más obras de las que tienen racionalidad. Y yo digo que la flota se adapte al río y no el río a la flota. Eso tuve la suerte de vivir en Europa y nunca vi pasar por el Ródano o por el Rin un portacontenedor de 8.000 euros. O sea, los barcos fluviales tienen que tener las condiciones fluviales y no pretender, mediante inversiones extraordinarias, de que los ríos se conviertan en lo que no son. Así que una serie de reflexiones que van absolutamente de mi cosecha, algunas son medias perogrullescas, pero que me parecía que era del caso volcarlas ahora como introducción a las discusiones que van a tener ustedes en las mesas temáticas. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero en primer término saludar a las excelentes reflexiones que nos ha dejado uno de los protagonistas principales del proyecto de hidrovías por nuestro país, el ingeniero Jorge Camaño. Quiero dar cuenta de que en la jornada de la mañana de hoy el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur tuvo una preciosa participación. Estuvieron representados los gobiernos y los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales del segundo y del tercer nivel, tanto de Brasil como de Argentina, como de Paraguay, como de Venezuela, como de Bolivia y como de Chile. Que el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur avanzará en la participación de los gobiernos subnacionales, aportando una óptica diferente al Mercosur de la que aportan los gobiernos nacionales. Esa es la razón de nuestra existencia. Este Foro Consultivo de Ciudades y Regiones se organizó en el Mercosur para aportar otra óptica. Y es la que queremos hacer efectiva. No le sirve de nada a nuestros países que hagamos en chiquito lo que hacen los grandes. Nosotros tenemos que aportar una perspectiva más ciudadana, más cercana a la realidad cotidiana de lo que estamos viviendo en nuestras regiones. Y en este tema fundamental de las hidrovías, en las cuales a nuestros países les va buena parte de su vida, pero muchas veces a varias de nuestras regiones les va toda su vida. Tenemos la propia experiencia de los que pertenecemos a esa región del este del Uruguay, en que si la tierra se puede plantar, vivimos de una manera, y si la tierra no se puede plantar, no tenemos empleos en la agricultura, no tenemos empleos en los servicios, no tenemos empleos en el transporte, no tenemos inteligencia aplicada, no tenemos servicios de transporte, no tenemos funcionamiento de nuestros servicios administrativos y financieros. Con lo cual, la dependencia de los precios internacionales se hace absoluta, a no ser que escapemos a esa enorme traba que es el costo de los fletes. Por lo cual las hidrovías pasan a ser imprescindibles para el funcionamiento de nuestras economías, esto es, de nuestras sociedades. Hemos trabajado también fuertemente en el tema de las obras de integración transfronterizas, los puentes, las obras de infraestructura que nos unen en materia energética,
y también tenemos que resolver las cuestiones de los ciudadanos. No podemos tener infraestructuras de salud de un lado de la frontera y problemas y los médicos del otro y la gente sufriendo al medio. No podemos tener de modo alguno disputa por los alumnos de las escuelas de la frontera, pero en realidad lo que tenemos que hacer es tener la oportunidad esa de la escuela bilingüe, abierta a un mundo de oportunidades, enseñanza técnica compartida, disposición, recolección y disposición final de residuos, aprovechamiento en materia energética, cuidado conjunto en materia ambiental, comunicaciones comunes. A veces en la frontera nos robamos el agua potable, porque de un lado tenemos conexiones y del otro no, o nos robamos la energía. Esa condena a ese mundo no puede ser la que le impongamos a nuestros primeros ciudadanos, que son las de la frontera. Entonces, por eso el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del Mercosur ha tomado como sus temas principales el de la integración de las regiones a través de las hidrovías, el de la integración de las fronteras, tanto en materia física como en materia ciudadana, y en ese sentido hemos tenido una intensa jornada de trabajo en la mañana de hoy, que seguirá con los enormes aportes que hace este taller y que los hemos escuchado de esta participación brillante del ingeniero Camaño, pero que además lo más importante es que aquí están los legisladores nacionales y los legisladores de los departamentos, que aquí están los actores de los gobiernos departamentales, que aquí está nuestro cuerpo diplomático. Quiero agradecerle especialmente al embajador Carlos Amorín todo el aporte que hizo para que este foro fuera posible. Quiero agradecer al intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, que nos ha aportado también de modo fundamental para la realización de este encuentro. Pero aquí están los empresarios, aquí están los que hacen posibles las hidrovías, acá están los legisladores de los departamentos, y acá están los alcaldes y los intendentes y los prefectos. Acá estamos los que necesitamos de la hidrovía, acá están nuestros representantes del gobierno en materia portuaria y los actores privados, y aquí están las comisiones técnicas mixtas que hacen a la administración del río Uruguay, de la laguna Merín del Paraná. Entonces, aquí hay riqueza potencial de aportes que vamos a poder recibir todos. Yo le voy a pedir al doctor Pablo Iturralde y al doctor Eduardo Sánchez que pasen a la mesa, de modo de hacer sus contribuciones a esta altura del seminario. Por favor, el doctor Eduardo Sánchez en representación del Congreso Nacional de Intendentes y el doctor Pablo Iturralde como representante del Parlamento del Mercosur. Doctor Pablo Iturralde. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a todas las autoridades, al señor presidente del Congreso de Intendentes, los señores intendentes, señores legisladores que están aquí. Naturalmente, como imaginarán, la ponencia que nosotros podemos hacer, más que una ponencia, es simplemente un saludo del señor embajador Amorín. Más que ponencia, es un saludo en nombre del Parlamento del Mercosur, manifestarles nuestra preocupación por esta temática, de los temas técnicos. Obviamente no voy a ser tan atrevido con darme opinar, simplemente manifestar la necesidad de trabajar en la creación
de más regionalidad. Nosotros creo que estamos en un mundo donde la integración es esencial, como todos ustedes lo saben, pero seguimos teniendo a nivel político y a nivel jurídico una cabeza mucho más decimonónica, pensada en el siglo XX, pero con una cabeza del siglo XIX, donde los Estados-nación eran la única realidad. Esa realidad que fue pensada en otro tiempo hoy está siendo superada por una integración que hace que las cosas deban funcionar de otra manera. Y como que ese modelo de Estados nacionales se recicla, como que nosotros hablamos de los Estados nacionales, hablamos de la comunidad internacional y pocas veces hablamos de la región. Creo que en pocas cosas, como en este tema de las hidrovías, es tan adecuado pensar en la necesidad de generar un marco jurídico regional. Los ríos no está claro y no hay ninguna razón determinada por la cual terminen y empiecen en algún lugar. Los países muchas veces son fruto de determinados pensamientos y de determinadas realidades que se dieron en algunos momentos, y hoy creo que el entusiasmo que tenemos que ponerle, que al menos intentamos a través del Mercosur, a través del Parlamento del Mercosur, que es el espacio que a nosotros nos ha tocado participar, es de tratar de generar interrelación y mucho más diálogo del que existe. Poder generar normativa regional que tenga que ver con los nacionales de cada país, que tenga que ver con lo internacional, pero no una normativa internacional destinada a regular al marco global de las naciones, sino de determinadas cuestiones cotidianas. La problemática que nosotros tenemos tiene que ver mucho más con la casuística de que muchas veces somos personas que buscamos la ventaja de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestras localidades, sin darnos cuenta que si logramos anteponer el bien común, va a ser mucho mejor para todos. En tanto y cuanto nosotros podamos definir una globalidad y un marco general que nos permita, en este caso en particular en hidrovía, en el Mercosur, en general en el comercio y en tantas otras áreas, va a ser mucho más beneficioso para todos. Creer que las ventajas que podemos obtener como país en desventaja de un vecino nos van a hacer poder disfrutar un mayor bienestar, bueno, seguramente no. La problemática que nosotros estamos teniendo hoy tiene que ver con la globalidad del medio ambiente regional, que en ningún sentido puede tener que nosotros tengamos una normativa en un país de una manera y en la frontera, cruzando una frontera de otra manera, porque eso, en definitiva, por ejemplo, me refiero qué hacemos con las prohibiciones nucleares, qué hacemos con el carbono, qué hacemos con cuestiones cotidianas. Bueno, esas son cuestiones que las tenemos que resolver regionalmente. Si no las resolvemos regionalmente, podemos estar muy contentos con la decisión que tomamos, pero no va a ser eficaz. La eficacia que nosotros podemos lograr en la mejora del comercio de la va a estar dada en tanto y cuanto tengamos una apuesta en común. ¿Qué podemos nosotros ofrecerles? Es la pregunta. Bueno, podemos ofrecerle la mediación y la cercanía que podemos hacer y el trabajo conjunto que podemos hacer desde el Parlamento del Mercosur. Ha sido un espacio políticamente cuestionado, muy cuestionado. Personalmente soy un gran defensor de ese espacio. Creo que la construcción de ciudadanía del Mercosur se hace sobre la marcha. Si nosotros nos ponemos a pensar para qué sirve el Parlamento del Mercosur, después va a venir uno que también va a decir para qué sirve el Parlamento Nacional y otro que va a decir para qué sirve el gobierno. Bueno, son todas cosas que dentro de determinados ámbitos tienen un fin y particularmente en el conocimiento, en el acercar las partes. Hablaba Sergio de muchos temas comunes. Nosotros el ejemplo que siempre miramos desde el Parlasur es que si estamos en medio de una reunión y uno se desmaya, no gritamos un médico paraguayo porque el que se desmayó es paraguayo, gritamos un médico. Y quien lo viene a atender no le preguntamos si tiene revalidado el título en el país que sucedió el hecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es poder generar alternativas de construcción de regionalidad y para eso creo que desde ese punto de vista que nosotros podemos trabajar. Podemos trabajar desde la bilateralidad,
bilateralidad, desde la multilateralidad, y creo que es esencial el poder acostumbrarnos a compartir y a discutir las cotidianidades, que no nos suceda que vienen barcazas desde lejos y que se tengan que quedar una semana esperando en Palmira porque no tienen lugar para llegar, que no nos suceda que normativas que no obedecen a una lógica del mundo de hoy impidan que los capitales vean conveniente poder invertir en nuestro país para poder desarrollar una marina mercante. Y no es tener una mayor marina mercante para ir en contra de la Argentina o de la paraguaya, es en conjunto, no es contra, sino, no es en vez de, es además de la construcción global de un mayor comercio, nos va a favorecer a todos y en eso estamos absolutamente convencidos. Por eso, en nombre de quienes trabajamos en el Parlamento del Mercosur, yo les agradezco muchísimo la iniciativa y les ofrezco nuestros esfuerzos para poder trabajar en conjunto, buscando normativas, buscando acercamientos como operadores políticos, como operadores jurídicos, en tanto podemos generar marcos que permitan regular todo ese tema. Y bueno, no voy a hablar de las conveniencias, de lo que significa en términos de comercio para todos ustedes, porque creo que lo conocen mucho mejor que yo. Así que muchísimas gracias, señor presidente, y a todos los presentes, a las obras. Quiero invitar al intendente de Paysandú, que es el presidente de la hidrovía del río Uruguay, doctor Guillermo Caraballo, a ser parte de la mesa. Y quiero invitar a la representante de CAF, de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo para América Latina, la economista Gladys Genoa, que nos acompaña en la mesa y que nos acompaña con sus palabras. Quiero hacer además un agradecimiento especial a nuestro canciller, Rodolfo Novoa, que ha colaborado fuertemente en la organización de este seminario, además de ser un trabajador de esta caída de las fronteras y promoción de la hermandad, pero además por haber recibido a los gobernadores que nos han visitado y a las delegaciones de los países en el Ministerio de Relaciones Exteriores y haber mantenido allí algunas reuniones de buen aporte y de concreto aporte. Así que el agradecimiento a nuestro canciller, que mañana por la mañana lo vamos a tener con nosotros. Le doy la palabra al intendente del 33, el doctor Eduardo Sánchez. Sí, buenas tardes a todos, gracias presidente. Para mí este es un evento fundamental en la historia del Congreso de Intendentes de este país. Armar un evento de esta naturaleza significa pensar en el desarrollo integral de nuestras regiones y de nuestros gobiernos departamentales. Nuestra mirada, que no puede ser de otra manera, es una mirada de un departamento alejado del área metropolitana, de un departamento donde tenemos unos índices que no nos son favorables. Es una mirada de una parte de nuestro país que recién ha llegado determinadas características que hacen posible el desarrollo, y es una mirada un poco crítica en cuanto a que nosotros, nuestro país, no hablo de gobiernos, sino que hablo de las políticas de Estado desde que se fundó nuestra patria, han quedado absolutamente relegadas. Por lo tanto, la mirada del Departamento del 33 es una mirada de un desarrollo local esencialmente. Y el desarrollo local significa, en definitiva, entre otras cosas, un buen sistema de competitividad, significa fortalecer las micros y pequeñas empresas, significa articular con el gobierno nacional la erradicación de inversiones importantes
pero también significa que los gobernantes y la sociedad civil se pongan, se alineen para desarrollar los departamentos y la región. Y por supuesto que necesitamos ser creativos, porque en este país, como en muchos países, a veces los recursos no alcanzan y la idea entonces es recurrir a nosotros mismos para tratar de salir adelante. Yo creo que en cuanto a la hidrovía, hay un gran amigo de nosotros, de todos nosotros, que nos ha enseñado que cuando hay un sistema de hidrovías hay desarrollo. Es increíble, pero en los 125.000 kilómetros de ríos navegables de América Latina, las poblaciones que existen a la vera de esos ríos son desarrollados. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que apostar a un avance de desarrollo en esos lugares. En el caso de 33, como en el caso de Cerro Largo, tenemos una hidrovía natural que se comunica desde el río Cebollati hasta Puerto Estrela, allá en el norte de Brasil, donde nos puede dar y garantizar la posibilidad de un desarrollo integral a nuestros departamentos. El río Cebollati, conjuntamente con la Laguna Merín, y ahí dos puertos también, en el río Tacuarí y en Río Branco, se están conformando proyectos de esa naturaleza. En 33 también, pero a nosotros no nos importa dónde se va a ubicar el proyecto. Lo que sí nos importa es que comience a funcionar, que comience a andar a fin de que nuestra región y el país pueda tener una salida factible de mercaderías hacia un país como es Brasil, que para nosotros es fundamental. Más de 200 millones de habitantes, muy cerca de Uruguay, significa entonces una prosperidad para estas regiones atrasadas y que hacemos todo lo posible para salir adelante. Hemos tenido en este tiempo la colaboración de la CAF, que acá está Gladys y que nos ha ayudado de forma muy interesante y muy importante para poder hacer proyectos de desarrollo. Y yo creo que el desarrollo local es el futuro, sin lugar a duda, del desarrollo nacional. Desarrollando localmente nuestras regiones podemos desarrollar en definitiva nuestro país y podemos también poder comercializar con otros países y fortalecer nuestra sociedad civil. Por eso este evento, para nosotros, y acá me atrevo también a hablar de Cerro Largo, y 33, y la cuenca de la Laguna Merín, es fundamental porque si nosotros podemos acceder a esta hidrovía, que no falta nada, o faltan muy pocas cosas, tenemos las carreteras fluviales desde siempre. La Laguna Merín se utilizaba ya a mediados del siglo XIX de forma habitual. Los pueblos estaban intercomunicados por los ríos y por los lagos. Tenemos las cargas, tanto de un lugar como de otro. Se le calcula aproximadamente 2 millones de toneladas en nuestra región y tenemos que acordarnos que la hidrovía Paraguay-Paraná comenzó con 700.000 toneladas y ahora maneja 25 millones de toneladas. Es muy importante eso para todos estos países. Y tenemos los protocolos legales, tenemos la ley, que en mi condición de abogado es casi esencial. Hace poco tiempo firmó la Presidenta de Brasil lo que habilitaría en definitiva la hidrovía. Por lo tanto, estamos esperanzados que no solamente la hidrovía Brasil-Uruguay, Uruguay-Brasil, la Laguna Merín, sino todas las hidrovías que pueda tener nuestro país, el río Uruguay, y bueno, por supuesto el Paraná,
son fundamentales para el desarrollo de nuestra gente. El desarrollo integral tiene que ser y sostenible. Tampoco puede ser un desarrollo desordenado, sino que acá tenemos que pensar no solamente en la parte económica, sino también tenemos que pensar en la parte social, sobre todo social, y en la parte integral, respetando el medio ambiente. Por lo tanto, bienvenido a este evento, bienvenido a que sigamos trabajando por estas cosas tan interesantes del desarrollo, y tenemos aliados muy importantes para la inversión de infraestructuras, como pueden ser instituciones públicas, privadas. El gobierno nacional está en esta línea. Por lo tanto, lo que creo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando. Nosotros, por ejemplo, con la Comisión Mixta de Laguna Merín, que es fundamental, una comisión mixta binacional, que ya en el año 566 la FAO hizo un estudio de los más importantes que ha tenido el país en toda su historia. Lo que tenemos que hacer entonces es conjuntar esfuerzos con todas las instituciones para que podamos tener un desarrollo integral a través de las hidrovías y los puertos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Nuestro presidente de la hidrovía del río Paraguay, del río Uruguay, perdón. Y bueno, y por qué no con esta integración que se viene, señor Guillermo, el presidente de la hidrovía del Paraguay también. Agradecemos mucho a Guillermo, que ha puesto todo su equipo a trabajar en la organización de este seminario, y que además sustituye en la mesa a Andrés Lima, el intendente de Salto, que habló por la mañana en el foro consultivo de ciudades y regiones, y bueno, y por lo tanto lo obligó a hacer la presentación a Guillermo sin prepararla ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar participando en este foro. Cabe la precisión, en realidad que hace uso de la palabra en la intervención era el compañero Andrés Lima, pero bueno, ante su ausencia me han invitado a este ámbito en este instante a participar de la mesa. Andrés es secretario del Comité de la Hidrovía del Uruguay, el vicepresidente es el intendente de la Municipalidad de Colón, el doctor Mariano Rebol, y en mi caso soy el presidente del Comité de la Hidrovía. La asumí sobre julio del año pasado, a instancias de yo creo que un militante integracionista muy importante que tiene la región, que es Carlos Yepes. Seguramente muchos de los que estén en este ámbito lo conocen, actualmente el ministro de Producción de la provincia de Entre Ríos. Carlos Yepes es una persona de altísima convicción conceptual de que parte del desarrollo de las regiones está justamente por la integración. De él hemos aprendido varios conceptos. Que los territorios tienen que apostar a la complementariedad y no a la competencia. Es la primera lección aprendida, y en ese sentido hemos comenzado a trabajar en una serie de gestualidades que yo creo que ayudan a la comprensión de este asunto. Yo asumí en julio del año pasado, estábamos transitando los procesos electorales en la República Argentina, y eso hizo que las instancias de intercambio fueran menos frecuentes, pero ahora terminado ese proceso, estimo yo que todos impulsaremos con fuerza los distintos derrames que tiene integrar este Comité de la Hidrovía del Uruguay. Yo vengo de Paysandú, una ciudad la cual he comentado con varios que estuve en la previa, ha sufrido una importante inundación, Salto también, Artigas también, 7.000 desplazados. Eso también son variables que hay que manejar, porque cuando uno tiene fenómenos de esta naturaleza que se van a repetir con mayor frecuencia y tiene esa generación de perjuicios para lo local y que repercute en lo nacional, también debe pensarlo en clave más regional. Al fin y al cabo, si nosotros como departamento ahora estamos planteando el gobierno nacional tener una fuerte política de realojos o de relocalización, como se dice ahora, y en esos espacios públicos transformarlos en resignificados públicos que sean de otra índole, con policía territorial, con eventualmente acceso al puerto y como gesto integracional, estamos haciendo una cosa que el presidente Vázquez siempre insiste, y son políticas integrales. Y yo le decía a los referentes de la CAF, que estuvimos, creo que fue el lunes reunido,
ni más ni menos se trata de apostar a políticas integrales con derrames múltiples, derrames sociales, productivos, integrales, lo que fuere. Quiero decir que, por supuesto que acá hay temas que son puros y duros para trabajar. Uno a veces siente la tentación de sentir que la historia comienza a escribirla uno cuando se instala en estos ámbitos, y en realidad la historia ya venía siendo escrita por otra gente, desde el 2010, en el caso del exintendente de la FLUC, el exintendente Sheppen, que decidieron darle una conformidad, una conformación institucional que aún falta transitar mayor, ¿no?, camino en ese tema, pero para que funcione este Comité del Río Uruguay, que son los intendentes que se juntan y tienen sus voces y le hacen oír a diferentes tipos de organismos, incluso del gobierno nacional. Yo creo que ahí está la potencia, la validez y la vigencia de esos ámbitos. Pero son varios esos ámbitos en la medida que tengan compenetrado la sociedad civil, organizada o no organizada. En el caso del Paysandú, yo he visto acá representantes de la CIPUC, que ha sido un organismo social que ha trabajado mucho por la revitalización del puerto y el dragado del Río Uruguay. Estimo yo que estarán contentos con estas noticias que en estos días el ministro de Transporte y Obras Públicas ha dado a conocer en Paysandú. Pero hay temas también que no son tan puros y duros, son menos, son más fluidos, son más flexibles. Yo estoy absolutamente convencido que son los primeros que hay que encarar, que tienen que ver con la generación de un espacio territorial de desarrollo y de integración vinculado al turismo, la cultura, el deporte, lo social, la academia, la salud. Y ya hay experiencias en esas, exitosas algunas, otras no tanto, eso no importa. Porque al fin y al cabo, pasando raya, no todo tiene que ser éxito. El maestro Tavares dice, el maestro Tavares, el director de la selección del Uruguay, dice que el camino es la recompensa. Yo creo que es así. Algunas cosas han resultado exitosas, otras no tanto, pero en todo caso hay que agudizar la inteligencia para que lo sean. Quiero decir que en nuestro caso, de la hidrovía del Río Uruguay, lo hemos hablado, tenemos al artiguismo como un patrimonio compartido. Yo creo que eso no es un dato menor, porque la vigencia del pensamiento artiguista en definitiva nos termina generando esa vigencia del pensamiento de integración que tenía en general, y que por supuesto el Paysandú ha sido un lugar privilegiado en la elección en general para la instalación de su primer gobierno. Quiero terminar diciendo dos cosas. Que hace unos días atrás, en esta conversación que tuvimos con las autoridades de la cooperación andina, de fomento, le planteamos una aspiración de transitar caminos para profundizar la mayor institucionalización de estos ámbitos. Eso fue lo que estuvimos hablando. En realidad no son dos temas, es uno. Yo creo que hay momentos en los que la convicción conceptual es importante, el voluntarismo es importante, pero los entusiastas también se cansan porque tienen otras cosas que hacer. De modo que si uno no dota de cierta institucionalidad y funcionamiento habitual a estos ámbitos, puede correr el riesgo que en realidad dependa de los que estén en el turno del momento, que si tienen ganas, tienen fuerza, tienen tiempo para darle impulso a estas cosas. A mí me parece que dotarla, en primer lugar, de un marco jurídico adecuado, que le permita un funcionamiento a la par, que se coloque en la agenda y que se incluyan contenidos compartidos por ambas partes. Porque si uno quiere hablar, por ejemplo, de las plantas de tratamiento de efluentes, que yo sé que es un tema que está en la agenda, bueno, en realidad sí nos importa a los dos avanzar en ese asunto en forma real, no en forma discursiva. Y creo que la apuesta a la institucionalización, en el caso del Río Uruguay, sería un objetivo que nos deberíamos marcar. Porque, reitero, esto tiene que ser concebido como una política con mayúsculas, y las políticas con mayúsculas requieren grados importantes de institucionalización. Hemos encontrado en primera instancia, en una primera reunión, el visto bueno de la cooperación para poder avanzar en futuras conversaciones y tener este objetivo. Yo creo que sería muy importante para los que integramos ese ámbito poder contar con ese apoyo. Ojalá que así sea. La historia dirá. Muchas gracias. Finalmente, y antes de pasar a los talleres, en los cuales tenemos la obligación de alcanzar algunas conclusiones concretas. La circunstancia hace que el camino para las hidrovías
sea un camino que se haya facilitado en los últimos tiempos. Y es imprescindible que consigamos ese objetivo y que la cumbre que se va a realizar en Montevideo al finalizar este semestre tenga avances concretos en este sentido. Para que esa cumbre tenga avances concretos, es imprescindible que este seminario le pueda dar a los presidentes un punteo no muy grande, pero sí muy concreto y muy claro. Y tenemos que tener también algunos puntos en los cuales tenemos que sacar cuáles son aquellos puntos en los cuales tenemos dificultades. Tal vez 10, 15 puntos que tenemos que resolver en conjunto y 2 o 3 puntos en los cuales podemos tener algún tipo de dificultades. Nadie puede pensar que los equipos de negociación de los países pueden pasar meses negociando, pasar unos días antes de la cumbre negociando, y mucho menos tiempo tienen nuestros presidentes en esos días. Pero seguramente si de aquí salen conclusiones concretas, le vamos a aportar puntos concretos a nuestros representantes y así podemos generar nuestros avances. Por eso era imprescindible este seminario, la concreción de este seminario, y por eso es fundamental que seamos capaces de sacar conclusiones claras del mismo. Nuestros presidentes no van a poder leer grandes mamotretos, pero sí tenemos que nosotros hacer ese esfuerzo. En ese sentido, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como se llama ahora la Corporación Andina de Fomento, la vieja Corporación Andina de Fomento, nos ha hecho fundamentales contribuciones. Tenemos la presencia del vicepresidente del área de infraestructura de la CAF, Antonio Juan Sosa, cuya presencia agradecemos muchísimo, pero que además nos ha enviado una avanzada para compartir el trabajo con su asesor Rolando Terraza, que mucho nos ha iluminado respecto de lo que debe alcanzar este seminario, este taller, y bueno, y ese gran conocedor de las hidrovías que es Isaac Maidana, que Dardo lo mencionaba recién en su discurso. Isaac nos ilumina permanentemente con su conocimiento. Conoce en vivo y en directo todas las hidrovías, todas las poblaciones, conoce todos los números, sabe todas las producciones, sabe todas las trabas y sabe también todas las potencialidades. Así que muchísimas gracias por esa contribución. Bueno, y que hablar de la representante de la CAF en Uruguay, la de Génova que ha impulsado este seminario, este encuentro, desde la idea. Tal vez la idea fue de ella misma, así que ha trabajado fuertemente en el desarrollo de esta reunión porque cree en la posibilidad de los resultados concretos de esta reunión. Así que, Gladys, gracias por los aportes, por todos los aportes. Muchas gracias, Intendente Botana. Y sí, en realidad no solo yo, toda la CAF cree en lo que puede ser el desarrollo de las hidrovías y no desde hoy, sino yo creo desde que la Corporación Andina de Fomento fue creada hace ya 45 años como un organismo de apoyo financiero para la integración. En ese momento de los países andinos
siempre se vio la integración física como un pilar fundamental y dentro de ella la integración fluvial para los países, sobre todo de América del Sur. Tenemos una riqueza inmanejable, inmensurable de lo que son las rutas fluviales dentro de América del Sur. CAF desde muy temprano empezó a trabajarla, a identificarla, a estudiarla. Pueden encontrar un libro muy viejo que se llama Los ríos nos unen, en donde ya se vislumbraba la gran capacidad que este tipo de transporte y este tipo de medio de comunicación tenía en el impacto de la integración latinoamericana. Y desde allí nos convencimos de que había que apoyar este tipo de tareas. Después formamos junto con Fonplata y el Banco Interamericano de Desarrollo la Iniciativa para la Integración Suramericana, IRSA, y ahí también dentro de los proyectos que se identificaron como prioritarios para apalancar la integración física de América del Sur, los proyectos de integración fluvial también formaban parte de esa agenda de prioridades, donde los gobiernos identificaron cuáles podrían ser los proyectos más importantes a desarrollar y de ahí poner su aporte y nosotros como organismos multilaterales contribuir a que esos proyectos se analizaran, se estudiaran, se formularan adecuadamente y pudieran después materializarse con apoyo financiero de cualquiera de nosotros. Y así ha sido un largo proceso y hoy en este encuentro en el cual me permito agradecer muchísimo al Congreso de Intendentes porque han estado siendo persistentes en la voluntad de poder crear este espacio de diálogo que para nosotros es fundamental, porque en la medida en que podamos sentar a todos los actores que intervienen en un tema como el desarrollo de las hidrovías, podamos identificar elementos de acción y de implementación, no solamente a nivel de políticas públicas, sino de regulaciones, de fortalecimiento institucional, de generación de capacidades en aquellas ciudades que están cercanas a las hidrovías. Este encuentro, como decía, es ya el cuarto que estamos haciendo desde que retomamos el tema del desarrollo de las hidrovías. Cuando yo llegué a Uruguay, uno de los primeros proyectos que me presentaron fue Laguna Merín, Laguna de los Patos, como una hidrovía con mucho potencial, y así lo vimos. Y desde entonces hemos venido apoyando a la comisión mixta para que pudiera, en primer lugar, recopilar y actualizar toda la información que se tenía, fortalecer institucionalmente esa comisión, sobre todo desde el punto de vista de lo que era la representación de Uruguay en la comisión mixta, y a partir de ahí también hacer una serie de estudios que permitieran fundamentar frente al Ministerio de Transporte, a la Administración Nacional de Puertos, las ventajas que tenía el desarrollo de esa hidrovía. Pero lo más importante ahí no es el desarrollo de la hidrovía en sí y lo que ese medio de transporte significa, sino el impacto que genera en las ciudades y en los pueblos que están cercanos a toda la cuenca hidrográfica, porque desde el principio concebimos el tema como un trabajo integral de la cuenca. Hablamos de la generación de capacidades, no solamente del movimiento de personas y mercancías que se puede dar a través de las hidrovías, sino de que a raíz de ello se generan espacios para que se instalen empresas, para que se instalen medios de producción, se instalen unidades productivas de cualquier tipo y que aprovechen las ventajas comparativas que puede tener la región para a partir de ahí generar empleo, generar movimiento para las ciudades. Incluso analizamos, bueno, y si se desarrolla el proyecto, tienen capacidades las intendencias de 33, Cerro Largo y Rocha para llevar adelante lo que puede ser el impacto que el proyecto tenga, y ahí empezamos a analizar también las capacidades institucionales que están detrás de estas ciudades. Las hidrovías generan medios de comunicación, pero también generan impactos positivos para que a partir de ahí podamos generar ciudades con un desarrollo sustentable en donde la gente pueda vivir mejor y tener calidad de vida y generar el dinamismo que algunas regiones más deprimidas necesitan. Este encuentro es el cuarto de las reuniones que hemos hecho. Primero fue en el estado Bolívar, en Venezuela, donde se presentó por primera vez la idea de poder trabajar este tema ya no a nivel nacional o binacional, sino regional. De ahí se hizo un gran seminario en Asunción, liderado por la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF, en donde pudimos empezar a dar los primeros pasos para lo que podía ser un programa de hidrovías de CAF, en la cabeza de Rolando Terrazas y con el apoyo de Isaac Maidana. Y gracias a ese programa nos hemos nutrido de un grupo de consultores
que los van a ver esta tarde actuando consultores externos, especialistas en las distintas hidrovías, especialistas en el desarrollo de este tipo de medios de transporte, pero también funcionarios CAF que tienen especialidades transversales, como Rafael Farromeque en logística, como Mauricio Gudelo en temas de telecomunicaciones, que son temas que no solamente hacen al desarrollo de una hidrovía, sino a cualquier desarrollo de las capacidades de los países. Por lo tanto, nos hemos nutrido de una serie de elementos técnicos y humanos que hoy ponemos a disposición de ustedes para que en esta cuarta reunión podamos de verdad definir proyectos de avanzada, ideas ya concretas de qué tenemos que encomendarle a las autoridades a que promuevan y a que después puedan poner en marcha para que de una vez por todas obtengamos resultados. Ya pasamos la etapa de diagnóstico, ya pasamos la etapa de identificación, ahora vamos a la etapa de ejecución. Y lo que esperamos con las mesas de trabajo que se instalen esta tarde, que vienen ahora después de esta apertura, es que a partir de allí todos podamos poner a funcionar el pienso, como dicen en Uruguay, nuestro cerebro, cabeza, para poder definir acciones concretas que nos permitan decirle a los presidentes, señores, esta es la agenda, esto es lo que hay que promover. Y para esto vamos a trabajar juntos, sector privado, público, organismos multilaterales y todas las agencias que podamos contribuir a que en realidad las acciones se puedan llevar adelante y podamos ver de una vez por todas realizados estos proyectos. Para nosotros es un programa emblemático, importante, le estamos dando toda la prioridad que requiere, por lo tanto pueden estar seguros que lo que salga de estas reuniones va a seguir contando con CAF como una institución que promueve el desarrollo integral y sostenible de los países para que este programa se pueda llevar adelante y lo que necesiten que podamos seguir impulsando en la medida de nuestras capacidades, fortalecimientos institucionales como el que piden el presidente de la Comisión de Río Negro o como el que dimos a la Comisión Mixta Laguna Merín, o también proyectos que tengan que ver ya con la ejecución o la construcción de infraestructura. Nosotros vamos a estar siempre a la vanguardia de poder apoyarlos y hacer que este programa rinda frutos, ojalá en el corto plazo, pero si no, seguramente en el mediano plazo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra al asesor de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF, del Programa Regional de Desarrollo de las Hidrovías Sudamericanas, don Rolando Terrazas. Muchísimas gracias, pero con el perdón de los asistentes no corresponde que yo haga uso de la palabra ahora porque ya Gladys habló por el nombre de CAF. Y mi participación estaba prevista precisamente anticipándonos a una posible demora que Gladys pudiera enfrentar como consecuencia del compromiso que tenía con el canciller Novoa. Como felizmente nos acompañó, mi participación aquí ya está de más. De todas maneras, bienvenidos a esta reunión y esperamos que sepan recoger el desafío que se nos ha planteado. Tenemos confianza en sus capacidades y en sus conocimientos y en su decisión para avanzar, para precisamente lograr los objetivos que hoy nos hemos planteado, identificar un conjunto de proyectos y de actividades que deben ser implementadas en el corto y mediano plazo para echar a andar el desarrollo de los hidrovías. Muchísimas gracias. Vamos a invitar ahora al consultor en puertos y hidrovías, Gustavo Banschutz, previo a lo que será el inicio de los 5 talleres que se estarán desarrollando, ya les decimos 3 en este mismo piso, los talleres, el taller número 1 aquí en la sala azul, el 2 en el salón rojo, el 3 en el salón dorado, los talleres 4 y 5 en el segundo piso en la sala Ernesto de los Campos. Encomendado esta misión de simplemente coordinar el trabajo de las mesas técnicas que esta tarde se va a realizar. Entonces, aprovechando que aquí ya están parte de los integrantes de las mesas técnicas, es para hacer un cierre y una pequeña guía para saber cómo vamos a trabajar coordinadamente. Que tenemos
En el taller es identificar y analizar el marco de objetivos del programa, temas estratégicos prioritarios que requieren mayor atención a generar actividades e iniciativas y temas y acciones de interés común que favorezcan el análisis y elaboración de las conclusiones del evento, ¿no? Básicamente sugerimos enfocar directamente a lo que es el tratamiento de los problemas a resolver en el corto y en el mediano plazo y también hablar de temas que sean ya más para el largo plazo, ¿no? Primero con esa primera selección y luego también es importante tener una visión de cuáles son los proyectos y las necesidades de manera de poder generar una agenda, como se dijo muy bien aquí, en un punteo sintético que ayude a las conclusiones del Congreso que se pueda elevar ya directamente para lo que sería la ejecución. Las mesas de trabajo han sido divididas por temáticas, se van a realizar aquí 3 de las 3 primeras mesas, creo ahora lo van a decir, y van a estar trabajando los que se hayan registrado o quieran participar. El primer punto habla de los aspectos institucionales y legales, que va a ser moderado por Pedro Sosa Pinilla. Como ustedes saben, los aspectos del funcionamiento de la hidrovía son tan importantes como los aspectos de infraestructura, ¿no? Todo lo que es las normativas, las reglamentaciones, así que este es un tema muy importante para desarrollar. Los aspectos físicos, que incluyen también las condiciones de navegabilidad y aspectos de lo que es el medio ambiente y infraestructura, las condiciones propias del río, la aerodinámica, va a ser moderado por José Luis Fay de la Zambulla, que tenemos el honor de tenerlo aquí desde Brasil. La mesa 3, logística, vínculos intermodales y puertos, que va a ser moderado por Rafael Ferromeque Quirós. Obviamente el tema es más que convocante, porque lo que hace un sistema hidroviario, el sistema de puertos y la logística integrada de la hidrovía, obviamente, como se dijo muy bien aquí, es un factor fundamental para su desarrollo. El desarrollo tecnológico, la capacitación y desarrollo empresarial va a ser moderado por Eduardo Mauricio Agudelo, que también lo tenemos aquí directamente de CAF para participar en esta mesa. Y finalmente los mecanismos de gestión de las hidrovías, producción y comercio. En este caso ya está confirmado, va a ser el señor Calvo, que va a estar moderando esta mesa. Así que simplemente eso para que vean que tiene una mecánica de trabajo y de intervención directa, técnica en las mesas, y les pedimos la colaboración y los aportes de tan importantes autoridades y empresarios que han venido acá para poder desarrollar este documento que no tengo dudas que realmente estamos en un momento institucional de Latinoamérica que va a poder ser impulsado. Así que yo los dejo finalmente con el locutor y él le va a hacer el cierre. Hasta luego, gracias.